Ya. Ahí comenzó la grabación, voy a enchufar mi computador. Y como les decía, la clase de ayer estuvimos hablando y abordando todo lo relacionado con la noticia en particular y dimos al final una actividad. Y hoy día también les vamos a dedicar el tiempo restante de la clase a que puedan terminar esas actividades. Adelante nomás, adelante. Vienen llegando alumnos a la sala. Y conéctense a Zoom. ¿Ya? ¿Pueden conectarse a Zoom? ¿Tienen internet? Porque no voy a poder proyectar aquí porque algo pasa con el cable. Ya. Entonces, como le estoy proyectando la pantalla acá, hemos estado trabajando. ¿Cuál es la idea? Un poco ir ya cerrando esta guía porque hoy día, la próxima semana ya estamos en la penúltima. Y bájale el volumen. Ya la próxima semana estamos en la semana del 23 al 26, pero hoy día vamos a adelantar algunos contenidos, ya para que la próxima semana nos dediquemos a terminar esta guía y dejarla ya para que la subsiguiente, que ya la semana de los últimos días de agosto, me la puedan ir enviando ya, venirla a dejar al colegio y ir cerrando o mandándome fotos de la guía terminada. Por eso que hoy día vamos a adelantar algunos conceptos que nos permitan trabajar y después dedicarnos solamente la próxima semana adelantar algunas cosas del próximo contenido, que seguimos dentro de la misma línea de lo que es los textos periodísticos. ¿Ya? Entonces estamos acá y hemos estado trabajando en esta parte. Esta parte ya la deberían tener desarrollada, pero si no la tienen desarrollada aún, es bueno que sigan avanzando. Y hoy día la segunda parte de la clase la vamos a dedicar a trabajar en torno a lo que es el desarrollo de todas las partes de la guía, ¿ya? Esta parte la trabajamos la semana pasada con respecto a las características del gato doméstico y responder unas preguntas, después extraer algunas ideas relacionadas con definición, descripción, narración y comparación como elementos que son parte de un texto expositivo o informativo. Después yo les pedí, la otra actividad es que ustedes puedan leer este pequeño artículo sobre los peligros de las redes sociales y subrayar las ideas más importantes, o en el caso las pueden anotar en su cuaderno también. Y ayer estuvimos abordando esta parte, la noticia como texto informativo y trabajar más que nada las características, es lo que partimos viendo ayer, relacionado con que la noticia tenía 6 características importantes, una de ellas era la veracidad, otra la objetividad, otra la claridad, la brevedad, la generalidad y la actualidad. Todos estos elementos son los que caracterizan a una noticia bien desarrollada, que los hechos sean reales, que haya objetividad en los comentarios de quienes redactan estos textos, que sea clara, que sea breve. Dijimos ayer que la noticia no era, en este caso, un texto muy extenso. En poco espacio, 1, 2, 3, 4 párrafos, se explicaba el hecho completo de manera clara y concisa. La generalidad, decíamos que la noticia tenía que ser de interés social y no de hechos particulares, o sea, que nos interesara a todos, no solamente a un grupito, o no solamente a una persona en particular. Por eso que lo comentábamos ayer cuando empiezan con los miedos acerca de las lluvias en Santiago, nosotros nos aburren regiones, porque en realidad le dan solo a temas de Santiago, de la región metropolitana. Entonces se habla mucho de la descentralización, o sea, de descentralizar la información, que las noticias aparezcan de todo el país, no solamente de una zona en particular, para que nos interese a todos. Y la actualidad, que son hechos que están sucediendo en el momento, hechos que están sucediendo en la actualidad, y
y no son hechos que pueden haber sucedido hace meses atrás, eso ya va perdiendo el interés. Después veíamos que estaban las características de la noticia con respecto a que la noticia tenga que responder a 6 preguntas fundamentales, que era el quién, el qué, el cómo, el por qué, el cuándo y el dónde. Es decir, todo eso centrado en la noticia. Una noticia, para que esté completa, debe en este caso involucrar estas 6 preguntas, o responder estas 6 preguntas, o dar respuesta a estas 6 preguntas. Y así analizamos después la estructura, que en este caso se refiere específicamente a la forma de cómo se redacta una noticia, por ejemplo, que tenga un titular, a veces tiene un epígrafe, que es una información que está por encima del titular. Después tenemos una pequeña bajada, que en este caso se define como una pequeña información adicional que nos da un contexto, una situación en particular de la noticia, y después ya comienza todo el desarrollo con una parte que se llama lead, que es como la introducción. Pero obviamente esta estructura, con esta forma, el titular, la bajada, el lead, etc., tiene que sí o sí responder a las preguntas que están formuladas. ¿Qué, quién, por qué, cuándo, dónde? Y qué es el hecho específicamente que ha sucedido. Y hasta ahí llegamos ayer, cuando yo les di la actividad, donde ustedes tenían que, en esta noticia relacionada con ese titular, con esa bajada de título y el desarrollo, ustedes debían encontrar acá, según esta noticia leída, el cuadro, completar este cuadro. ¿Qué sucedió en esa noticia? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y por qué? Quizás si bien la noticia no tiene una fecha establecida, pero ahí alguna se menciona algo de tiempo durante la noticia. ¿Ya? Y después trabajar desde la redacción de una noticia, o ustedes puedan redactar una que tenga un titular y redactar en este caso según estas 6 preguntas anteriores, que no se les quede ninguna en el tintero: cuándo, dónde, cómo, por qué sucedió y quiénes están involucrados. Eso es lo que trabajamos hasta ayer, y ustedes quedaron en este caso trabajando o desarrollando esta parte para que se vayan poniendo al día. Y hoy día vamos a trabajar esta parte como cierre, que esto dice ahí que está para el 23 al 27 de agosto, es decir, la próxima semana. ¿Pero por qué lo quiero abordar hoy día? Porque así la próxima semana nos dedicamos exclusivamente a trabajar en el desarrollo de la guía, abordamos un poco de contenido, pero yo le voy a dejar parte del tiempo, por ejemplo, del próximo jueves, para trabajar y terminar la guía, y que me la puedan enviar sin problemas, o venirla a dejar, pero que se den el tiempo de terminarla y no se atrasen. Por lo tanto, la última parte que está aquí, más que nada, es como una síntesis acerca de las características de un texto expositivo o informativo, también como se llama, ¿ya? Y tiene algunas actividades abajo al final, que es lo que quiero que igual las personas que vayan avanzadas puedan seguir trabajando, por eso lo quiero explicar hoy día. Dice: tal como lo mencionamos anteriormente, el texto expositivo, o también conocido como informativo, se caracteriza por ser de carácter meramente informativo o instructivo, en donde se busca que el lector obtenga información en particular. Esa es como, en este caso, la particularidad o la característica del texto expositivo, que el receptor se informe, que el lector se informe acerca de un tema en particular, como por ejemplo un informe, una noticia, un artículo, una receta, entre otros. En este tipo de textos el autor no se preocupa por utilizar un lenguaje que aporte belleza al texto, como lo habíamos visto en la unidad anterior de género lírico. Acá solamente dice ahí que procura ser lo más preciso posible para informar, instruir o dirigir al lector, es decir, para entregar la información concreta, puntual, por ejemplo, como lo veíamos en la noticia ayer, que en este caso se diera a partir de información puntual y concreta, sin necesidad de embellecer el texto, de utilizar una figura literaria, de expresar sus emociones, sus sentimientos, sino que él da a conocer la información tal cual es. Dice ahí: dentro de los textos no literarios, que también son conocidos como textos informativos o no literarios, encontramos el texto informativo expositivo, que es lo que hemos estado viendo, cuya finalidad es entregar información al receptor
de manera concreta y exacta. Veamos algunas características. Aquí en este esquema van a aparecer algunas características propias de lo que es el texto informativo. Dice ahí, esto es más que nada como para sintetizar lo que hemos estado viendo, que es un texto cuyo fin es informar acerca de un hecho o situación específica, comúnmente de carácter objetiva. Ya habíamos visto lo que era objetivo, en este caso que deja de lado lo que es la opinión y los sentimientos de una persona, sino que habla los hechos tal como son. Eso es ser objetivo. Es decir, no se expresan emociones ni deseos. Características, es formal, es decir, tiene, si bajamos ahí la flechita o las líneas y los recuadros, dice que debe tener un lenguaje formal y entendible, dejando de lado las palabras groseras y rebuscadas. Es decir, es un lenguaje formal. Una noticia tiene un lenguaje formal, por ejemplo. También otra característica es preciso, es decir, debe expresarse claramente sin dar lugar o sin lugar a dobles interpretaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se refiere es que cuando yo doy una información, es información que quede clara y no se presta para que yo entienda otra cosa. Eso es sin dobles interpretaciones. Las características también, que es correcto, es decir, debe ser cuidadoso con su redacción y los signos de puntuación, es decir, la ortografía, la redacción tiene que estar clara para también evitar que se pueda entender otra cosa. Esas son características de este texto informativo. También le sumamos algunos ejemplos, como por dar el caso de un memorándum, que es un documento que se utiliza, yo no sé si se utiliza todavía los memorándums en las instituciones, pero a veces cuando nos llegaba un memo, como se le llama más cotidianamente, nos llegaba así como un informativo de algo. Los informes, los reportajes, que ya la semana siguiente vamos a trabajar lo que es el reportaje, las conferencias cuando hablan especialistas sobre un tema, las entrevistas también, cuando vemos televisión y entrevistan a una persona, entre comillas, famosa o importante, y la noticia que es la que estuvimos trabajando ayer. ¿Ya? Eso con respecto a las características generales del texto informativo, que es lo que hemos estado trabajando durante este primer mes de retorno o de inicio del segundo semestre. ¿Ya? Entonces después tenemos, observa el siguiente texto, dice, consejos para prevenir, y habla acerca del coronavirus específicamente. Aparecen algunas características, aparece alguna información, ¿ya? Y ustedes lo que tienen que hacer es responder según el afiche, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de este afiche, es un afiche informativo, porque lo que nos está haciendo es instruirnos con respecto al plan de acción con respecto al coronavirus, a esta pandemia que nos ha acechado durante casi ya los últimos 2 años. Entonces después responden estas preguntas según el afiche, ¿ya? Y ahí usted después se va a poner a trabajar en eso. Y tenemos también otro tipo de texto que se llama el texto instructivo, que también es un texto informativo, que también es un texto de carácter expositivo, cuya función es guiarnos para que podamos cumplir una meta o lograr un objetivo. En ellos se encuentra, por ejemplo, la receta, manuales, instructivos en general. Aquí se da el caso, por ejemplo, cuando yo compro un mueble o compro algún producto nuevo, viene sellado y, por ejemplo, si tengo que armarlo, desarmo la caja y va a venir un instructivo que me va a decir la pieza tanto va aquí, o cuando compramos un celular también nos viene con un instructivo. Eso también es un texto informativo, también cumple esa función, al igual que una noticia, al igual que un afiche, nos va a dar esa instrucción. Y uno de ellos es la receta. La receta es un texto de carácter informativo, pero es instructivo. Esto quiere decir que nos da o nos entrega pasos para cumplir una meta, un objetivo. En este caso, preparar un alimento específico. Y aquí tenemos un caso, ya que ustedes también lo van a leer, está separado en 2 partes lo que son los ingredientes y la elaboración, y van a responder estas 5 preguntas, ¿ya?
Por lo tanto, con esto nosotros estamos terminando la guía del mes de agosto. Ya no viene ninguna actividad más. Por lo tanto, yo quise explicar esto hoy día con el objetivo de que usted comience a trabajar y adelantar trabajo. ¿Para qué? Para que no se me atrase cuando se empiece a pedir la guía, ya desde de la semana subsiguiente, que sería más o menos del 29, me parece mucho, por ahí, 23. No, ya casi 23, este lunes, el 30. Esa semana ya deberíamos estar con la guía terminada. ¿Ya? Por eso la próxima semana vamos a dejar el tiempo para trabajar en la guía, que la puedan terminar y me la puedan venir a dejar al colegio terminada, o bien me puedan mandar fotos de la guía terminada a mi WhatsApp. Para así yo inmediatamente voy evaluando y voy colocando las notas para que nadie se atrase y puedan cerrar bien su proceso. ¿Ya? Es por eso lo importante de ir adelantando estos conceptos. ¿Ya? Por lo tanto, van a ser las 7 de la tarde, vamos a estar trabajando más o menos hasta las 7:45 aproximadamente. Voy a seguir conectado por Zoom y por WhatsApp para que usted comience a trabajar. Las personas que no han terminado, me está diciendo que tengo conexión débil, pero los que no han terminado, la parte de arriba, la primera parte, esta, o la que está más arriba, tienen que empezar a avanzar para que no se atrase. Y las personas que van al día y están trabajando en esto que comenzamos a trabajar ayer, que es la noticia como texto informativo, y no lo han terminado, lo terminan hoy día. Y los que ya terminaron lo de ayer, comienzan a avanzar en la parte que acabo de explicar con la lectura de este afiche y con esta receta y responder las preguntas. ¿Ya? No sé si hay preguntas acá, Esteban. ¿La sale cortada? Ya, vamos a ver cómo lo podemos hacer ahí. ¿Ya? Me parece mucho que todas las guías deberían estar cortas. Ya. Ya, las voy a mandar en imágenes al WhatsApp. ¿Ya? Para que la puedan... No, yo creo que la ficha podría estar... Ya, ahí vamos a revisar el caso de las guías. ¿Ya? Me están diciendo acá que hay una parte que sale cortada de la guía, los que la tienen impresa. ¿Ya? Así que yo voy a mandar las fotos al grupo de WhatsApp para que puedan trabajar en ellas y no hayan problemas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Queda todo claro? Lo importante es que se vayan poniendo al día y no se vayan quedando atrás, para que podamos terminar bien la guía, colocar después su nota y vayamos así avanzando en todas las actividades. Parece que no hay dudas. Le voy a estar atento a sus consultas, chiquillos, chiquillas. Así que voy a estar atento, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar también, porque